minimizar esto. Vemos esto aquí. Listo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, doctor, íbamos para la excreción de los fármacos. Muy bien. Entonces, así como en el caso de la biotransformación, el hígado es muy importante. eh, el riñón lo es para los procesos de excreción. Por supuesto, hay otras vías como la biliar, gastrointestinal, saliva, por la leche materna, por los pulmones y otras vías como sudor, lágrimas, etcétera, que se pueden excretar cantidades mucho menores de metabolitos de los fármacos o los propios fármacos activos, pero principalmente se excretan por vía renal y secundariamente por vía biliar. Entonces es importante recordar las funciones del riñón. Sustancias endógenas se filtran o se secretan. Son los mecanismos principales de excreción, ¿no? Por la vía renal. ¿Sí? Bien. Es importante para una adecuada excreción de las sustancias endógenas como lo de los fármacos, una adecuada función renal, presión de perfusión, que el glomérulo esté funcional, que es decir, que haya una estructura y función adecuada de parte del riñón, ¿no? Esto quiere decir que si nosotros tenemos pacientes que están comprometidos en su hemodinamia, tienen una baja presión de perfusión renal por alguna razón, esos pacientes pueden tener también una condición de disminución de la tasa de excreción. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces aquí, digamos, uno de los procesos que utiliza el riñón, la filtración, es importante que haya una adecuada. La filtración se da por presiones hidrostáticas, presiones oncóticas, que deben, digamos, estar digamos, en homeostasis para que se dé una adecuada filtración, así como les dije, una adecuada estructura macro y micro del nefrón. Bien, habíamos hablado que en algún momento cuando les estaba hablando de que se hacían trampas iónicas, a veces para poder de pronto eliminar un fármaco tóxico por vía renal, conociendo su pK y en consecuencia su comportamiento en un pH alcalino o ácido. Entonces aquí estamos viendo cómo, digamos, en este caso está la aspirina ionizada, no se reabsorbe en cuanto ella esté cargada. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos, bueno, ¿qué pH debe tener la orina para que, ¿no? Estamos en la luz tubular, es decir, aquí hay orina, aquí hay orina. ¿Qué pH debe haber digamos, en el túbulo renal para que la aspirina, siendo un ácido débil, esto no se reabsorba? Entonces, la respuesta es pues una orina alcalina. Entre más alcalina esté la orina, más separado está el pK de la aspirina y pues más se disocia la aspirina, es decir, más se ioniza. Y en consecuencia, pues se queda en la orina, se queda en el túbulo renal y no se reabsorbe. ¿Ok? Lo contrario también es verdadero. Si el pH comienza a acercarse hacia el pK de la aspirina, pues comienza a ionizarse menos, 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 y en consecuencia comienza a reabsorberse más y se demora más en ser excretado. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una sustancia, una amina terciaria, que es un fármaco que está en el intersticio y por el otro lado también está en la orina misma. Y aquí está pues la nefrona, las células de la nefrona, que deben ser atravesadas por la sustancia, sabiendo que la sustancia que no esté ionizada es la que más fácilmente difunde, bien sea
del lado del intersticio a la orina o de la orina hacia el intersticio, como lo vemos en la figura. Las flechas van en los dos sentidos siempre y cuando la molécula no esté ionizada, ¿cierto? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y si hay diferencias de pH entre los dos compartimentos, intersticio y orina? Entonces cambian las fracciones a lado y lado de molécula ionizada. Por supuesto, la respuesta es sí. Bueno, y entonces, a ver, ¿qué hay que saber? Pues el pH aquí en el intersticio es de 7.4 y aquí en la orina es de 6 en esta gráfica. Y lo que hay que ver es qué tipo de sustancia es. Yo ya les dije, es una amina y es una amina terciaria. Ella se comporta como una base débil. En consecuencia, una base en un pH básico se ioniza poco y por eso la flecha indica que la fracción no ionizada es la que predomina. Y en consecuencia, pues pasa hacia el otro lado con gran facilidad. Ahora, estando en la orina, hay que ver qué pH hay en la orina. Hay un 6 de pH. En relación con este es 1.4 unidades de pH más ácido. ¿Eso qué significa? Que en estas condiciones, pues va ya a ionizarse más, ¿sí? Esa base tiende a ionizarse más y, y entonces, aquí no lo indica la flecha. La fracción que predomina más de esa sustancia fármaco en un pH de 6.0 va a ser la ionizada y en consecuencia ella no se va a reabsorber porque está cargada y los potenciales de membrana de la nefrona no van a permitir que difunda hacia el intersticio. Es decir, que si queremos que todavía se incremente más la fracción ionizada, pues podríamos acidificar más la orina, bajarla a 5, por ejemplo, ¿cierto? O 4.5, y en ese caso tendríamos mucho más todavía cantidad de fracción ionizada y menos se va a reabsorber, es decir, aceleramos la excreción urinaria de la sustancia. Lo contrario, si nosotros movemos el pH de la orina hacia valores alcalinos, pues va a suceder lo mismo que en el intersticio. Se va a ionizar poco y entonces va a estar de un lado para el otro, de un lado para el otro y se va a excretar con más dificultad. ¿Hasta aquí bien? Sí, doctor. Ok. Sí, señor. Bueno, muy bien. Aquí estamos viendo. Doctor, una duda. Sí. En el caso de que el medicamento fuera una base débil, ahí se beneficiaría, o sea, si uno lo quiere excretar, hacer la trampa iónica, uno lo lograría haciendo la orina ácida. Es que esto es una base débil, mi doctor. Esto es una base débil. ¿Ok? Las sustancias aminadas, aminas cuaternarias, terciarias, se comportan como bases débiles. Miren, base débil. ¿Está claro, doctor? Lo que tiene un poco de confusión. Listo. ¿Captó? Este es el ejemplo de una base débil. Y este es el de un ácido débil. Pero ya no en la misma figura, sino ya entendiendo qué es lo que está pasando en el riñón, pues podemos entender si se mantiene un flujo urinario, cuál va a ser la depuración renal de un fármaco ácido como el fenobarbital, en este caso es un perrito, si la orina está alcalina o si la orina está ácida. Si nosotros, por ejemplo, fijamos en 4 el flujo urinario, porque del flujo urinario también depende qué, depende la depuración. Entonces vamos a fijar aquí en 4 milímetros por minuto de flujo urinario y acá nos daría menos de 5, ¿no? Menos de 5 mililitros por minuto de depuración, si la orina es ácida. Si mantenemos aquí los 4, daría más o menos como para acá,
Si la corremos para acá, daría más o menos acá, ¿cierto? Cerca de los 25, casi que podría decir que 5 veces más se depura el fenobarbital, que es un ácido débil, si la orina es alcalina. ¿Y esto por qué? Pues por supuesto, si la orina es alcalina y el fármaco es un ácido débil, pues en orina alcalina se va a ionizar muchísimo. Gran parte de él se va a estar ionizado y en consecuencia no se va a reabsorber. Es decir, se queda en la orina y entonces fácilmente se excreta. ¿Ok? No, para acá que hay gente esperando. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Aló? Doctor, ¿Sí? es la orina no se ioniza, ¿sí? No, la orina no se habla de Listo. ionización. La orina tiene un pH. Sí. La orina tiene un pH. ¿Quién se ioniza o no se ioniza? Es el fármaco. ¿Sí? El pH tiene, la orina tiene un pH, es decir, una cantidad determinada de hidrogeniones y de sustancias que lo pueden acidificar o alcalinizar, como sustancias que captan hidrogeniones o liberan radicales hidroxilo. Y en ese caso, pues el ambiente va a estar más o menos ácido dependiendo de estas sustancias, ¿vale? Y en consecuencia, esto puede haber una diferencia en la depuración, como lo estamos viendo, pero es en función de qué? Pues en función justamente de que fármacos, muchos fármacos son ácidos o bases débiles. En el caso del fenobarbital es un ácido débil. Y como ácido débil, él tiene capacidad de liberar hidrogeniones y entonces disminuir el pH. Entre más hidrogeniones haya en el medio, pues más ácido es, más cae el pH. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el ácido débil libera más, ojo que si libera hidrogeniones significa que se ha ionizado. ¿Cuándo va a liberar más el ácido débil, el fenobarbital? ¿Cuándo va a disociarse más? ¿Cierto? Es decir, aquí podríamos colocar una partícula que dijera el complemento de ese fármaco va a ser A menos, ¿cierto? Eso significa que está ionizado. Así estaría en la orina alcalina. En la orina alcalina estaría A menos H más. ¿Por qué? Porque él es un ácido. Entonces, suelta hidrogeniones para intentar llevar hacia su pK, que es ácido, el pH de la orina, que es alcalino. Entonces, por eso está altamente ionizada. Y en estas condiciones, pues él no va a reabsorberse. ¿Por qué? Porque no va a atravesar la membrana del nefrón porque está cargado. En cambio, en orina ácida, menos de 7, y entre más cerca de su pK, pues entonces se va a disociar menos. Entonces aquí la fracción que predomina es la AH, suponiéndolo así. La AH neutralizada, no hay carga ni negativa ni positiva. Esta sería la que predomina en una orina ácida. Y como no hay carga, se reabsorbe y por eso se depura menos, se excreta menos en la orina. ¿Está claro? Ya, sí, señor. ¿Sí? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Podemos tomar la orina, o sea, el pH de la orina como algo que va a estar establecido? O sea, por decir, como... No. Ustedes saben muy bien que en condiciones normales la orina cambia de acidez o de es decir, de pH, se pone más ácida, menos ácida, alcalina. Y esa es la realidad. Nuestros pacienticos van a tener entonces cambios en su pH de orina y en consecuencia pueden haber atrapamientos o no de ácidos o bases dependiendo del pH de la orina. Esa es la realidad. Esto Profe, lo tienen ustedes. ¿y eso repercute en la efectividad del fármaco? Claro, porque, por ejemplo, si se aumenta la excreción, se caen las concentraciones. Y si se caen las concentraciones, se caen los efectos. ¿Sí? Y viceversa, ¿cierto? Y viceversa, si no se depura, si no se excreta fácilmente, pues se elevan las concentraciones y los efectos también se aumentan. Va a depender de lo que yo quiero como médico. Yo quiero más efecto, entonces inhibo la excreción. Yo quiero menos efecto, se está intoxicando, entonces intento acelerar la excreción. ¿Está claro?
¿Sí? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, doctor, sí. Vale. Es que tenía la duda como de, pues como tenemos ácidos y bases débiles, yo lo que entiendo es que, pues según lo que usted está explicando, es que cuando el fármaco o la fracción que se ioniza es más alta, no se reabsorbe, ¿cierto? Y por lo tanto, eso va a hacer que se excrete. Claro, exactamente. Siempre hay, aquí no hace falta la otra parte de la ecuación, ¿no? Siempre hay una parte que está ionizada y una parte que no está ionizada. Entonces, esta parte hay una fracción. Ahora, ¿cuál es la que predomina en estas condiciones? Si es una orina alcalina, la que predomina es esta. Esta es la que predomina en estas condiciones. Un pH alcalino en la orina, un fármaco que es ácido débil, pues lo que predomina esto, es decir, que hay muy pocas moléculas no ionizadas y estas son las que se reabsorberían, pero la gran cantidad sale por la orina y se excreta. Aquí viceversa, entonces del otro lado, pues tendríamos la parte ionizada, digamos, pongámosle aquí la A- y H+, ¿cierto? Etcétera. Y entonces aquí la que predomina es esta. Y en orina ácida, entonces como hay más, entonces se devuelve, se excreta menos. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, recuerden que mire cómo las flechitas van para un lado o para el otro. Siempre eso es normal, que ellas estén una ionizando y otras no. ¿De qué va a depender? Del pH. La que predomina aquí es esta, la ionizada. La que predomina aquí, la no ionizada. ¿Ok? Doctor, entonces, por ejemplo, un paciente con acidosis metabólica, se le dificultaría eliminar, por ejemplo, una aspirina que esté tomando. Pues si tiene una acidosis metabólica, tenemos que pensar que tiene un pH por debajo de 7,4. Ahora, para nosotros acidosis metabólica ya es hablar de, ¿no? 7,3, 7,2 algo, ¿no? Ya eso es acidosis metabólica. Entonces, acidosis, y si es metabólica, pues es porque sabemos que hay unos problemas en la producción de hidrogeniones, ácido láctico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso es en el plasma, ¿no? Y de pronto en el intersticio. Entonces, pero ahí no se está depurando nada. Donde se depura, la depuración es o metabolismo o excreción. Entonces hay que pensar es en que, bueno, digamos, si tenemos un fármaco, porque yo digo, el ejemplo que tú colocas, pues no es tan importante, porque estamos hablando de un descenso de 7,4 a de pronto 7,2 en el plasma, si fuera plasma, es lo que estamos hablando. 7,2, eso ya es acidosis metabólica. Espera, termino de responder esta pregunta. Entonces, el cambio en el pH plasmático en realidad no va a cambiar mucho el comportamiento de si es un ácido o si es una base realmente para la excreción, porque bueno, él tiene que moverse hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, ese pequeño cambio no va a afectar mucho el estado de disociación ni de un ácido ni una base para que él difunda hacia los sitios de excreción. Ahí no hay tanto problema. Se atrapa el fármaco si está ya en la fase, es decir, si está en la orina. Si está en la orina y está ionizado, queda atrapado y se excreta más, que es lo que sucede con el fenobarbital en una orina alcalina. Sí, doctora. Yo no me lo sé de memoria, pero debe estar alrededor del 3. Ok. Bueno, muy bien. Les recomiendo que estudien bastante esto, le hagan bastante ejercicio sobre esto para que puedan entender bien el concepto. Bueno, otros aspectos importantes en el proceso de excreción de los fármacos por la vía renal es que hay unas, digamos, máximas que
que hay que recordar, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los fármacos, excepto aquellos que están unidos a proteínas, atraviesan, ¿cierto? Libremente el glomérulo. Muchos fármacos, que están ya, digamos, que son hidrosolubles o se han convertido en liposolubles por acciones de biotransformación del hígado. Muchos fármacos, especialmente los ácidos débiles, como dice ahí, o las bases débiles, son activamente secretados dentro del túbulo renal y por tanto más rápidamente excretados. Pero, por supuesto, esa tasa de excreción, como lo dice aquí este punto, ¿cierto? Debido al coeficiente de partición de los ácidos, por ejemplo, son más rápidamente excretados en orinas alcalinas, que es lo que estamos hablando aquí. Y los ácidos son más rápidamente excretados en orina alcalina porque, como lo dice aquí, quedan atrapados. El ácido débil queda atrapado en la orina. ¿Y por qué queda atrapado en una orina alcalina? Porque está predominantemente ionizado. Y lo contrario también es verdadero. Una base débil es más rápidamente excretada en una orina ácida. ¿Ok? Por eso dice aquí y viceversa. Otro aspecto muy importante es lo que les mencionaba yo el día de ayer, ¿cierto? Las sustancias liposolubles, los fármacos son pasivamente reabsorbidos por difusión a través de los túbulos y no son eficientemente excretados. Les dije, les toma del pelo. Si el hígado no ayuda y los toma y los vuelve polares, hidrosolubles, ahí se quedan yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque ellos no se van a ionizar. ¿Ok? Bueno. Otro aspecto muy importante es muchas drogas de uso, digamos, de uso importante en medicina, se excretan por vía renal. Muchas. Son muchos los fármacos que se excretan por vía renal y, digamos, tienen diferentes grados de potencial tóxico. Va a depender de si el metabolito, o mismo que polar, guarda cierto grado de actividad biológica y esa actividad biológica es nefrotóxica. Pero son más nefrotóxicos los fármacos que se excretan inalterados y lo son más en pacientes que ya tienen cierto riesgo, como los pacientes de edad avanzada. Los pacientes de edad avanzada y los pacienticos que ya tienen algún grado de disfunción renal transitoria o permanente, esos pacientes son más susceptibles del daño renal, por ciertos fármacos, ¿ok? Y entonces hay que tener cuidado. Una de las cosas que hay que hacer es las medidas de nefroprotección. Cuando se van a administrar fármacos ya conocidamente nefrotóxicos, por ejemplo, los medios de contraste que se usan en radiología para hacer angiografías de diferentes lechos arteriales, por ejemplo, ¿no? Pacientico con problemas coronarios o problemas carotídeos, problemas cerebrales o problemas de circulación en los miembros inferiores y se van a hacer arteriografías y el pacientico es de edad avanzada, pues el medio de contraste, que es un fármaco, pues va y es muy nefrotóxico, entonces hay que tener mucho cuidado. El paciente necesita sí o sí la arteriografía, bueno, vale, pero entonces hagamos medidas de nefroprotección, que en realidad el nombre es rimbombante, pero lo que más funciona es una buena hidratación y una buena presión de perfusión que hay que mantenerle al pacientico. Con eso se disminuye el riesgo, no es que se evite completamente, ¿vale? Bueno, bien. Y algunos fármacos se eliminan, ¿cierto? Por vía biliar. Pues son menos los fármacos que se eliminan por vía biliar, pero aquí también entra en, digamos, la misma lógica. El hígado debe tener una adecuada, digamos, función para que los fármacos se eliminen eficientemente por la vía biliar. Pero aquí no hay tanto problema como con el riñón. Bueno, así como la distribución puede ser, digamos, fácil, es decir, se puede dar, el fármaco puede distribuirse por mecanismos de difusión pasiva que no requieren energía, el techo es alto, prácticamente no es saturable, etcétera, pues siempre hay en los procesos de excreción una constante de eliminación, pero algunas veces el fármaco utiliza
para descretarse mecanismos que no son pasivos, sino activos, ¿no? Entonces, en ese caso, o facilitados, pero en ese caso siempre hay un techo más bajo, es decir, se puede saturar hasta cierto punto y se puede comprometer el grado de eliminación, de excreción, ¿ok? Bueno, muy bien, terminamos esta parte de farmacocinética, ya tengo lista. Profe, una pregunta. En la vía biliar aplicaríamos el mismo principio del pH, ¿cierto? Digamos que no es tan evidente, no es tan relevante es la palabra, porque no son muchos, pero digo yo me refiero a clínicamente. Pero sí, el principio se aplica, mi doctora, en todo compartimento, bien sea en la bilis, en los intestinos diferentes, duodeno, ilion, yeyuno, el paso del estómago también, pues, es decir, el compartimento gástrico, la leche materna, los líquidos que hay en el organismo, los líquidos intraoculares, líquido sinovial, la orina, bueno, en fin, todos, en todos lados. Si el fármaco viaja de un compartimento a otro compartimento a través de una membrana y en los dos compartimentos hay diferencias de pH y los fármacos son ácidos o bases débiles, se aplica el mismo principio. Ojo, si el fármaco es un ácido o una base débil, recuerden que hay fármacos que no son ácidos ni bases débiles, ¿no? Fármacos muy liposolubles que no tienen esas propiedades. ¿Ok? ¿Listo? ¿Sí quedó claro, doctora? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, dejando atrás, tal vez voy a utilizar aquí una figurita que mostré al principio de la clase. ¿No? Acá, ¿no? Procesos biofarmacéuticos que permiten la adecuada liberación y disolución para un proceso cinético de absorción muy bueno, ¿cierto? Una vez absorbido, el fármaco se distribuye, ¿cierto? Pero también el fármaco pues va a los sitios a hacer efectos, ¿cierto? Y es la parte de farmacodinámica. Entonces ahora vamos a ver eso, ¿no? Les dije que la parte biofarmacéutica es para los químicos farmacéuticos. Para los médicos enfatizamos en su formación en la parte cinética y en la parte dinámica, ¿no? Entonces ya vimos algunos aspectos muy grandes, fundamentales, yo diría solo principios grandes de farmacocinética. Ahora vamos a ver también algunos principios grandes de farmacodinámica para entender los procesos que están atrás. Entonces imaginemos que ya, bueno, el fármaco hizo todo este viaje y llegó a un sitio de unión como lo tenemos en esta gráfica de Goodman, ¿cierto? Ha llegado a los sitios de unión deseados. Es decir, todo hizo una cinética y llega a una cantidad determinada a un blanco farmacológico, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de cómo se dan los efectos, ¿cierto? Cómo se miden los efectos farmacológicos, principalmente. Aquí vamos a hablar más que de efectos terapéuticos, vamos a hablar de efectos farmacológicos en estas unidades. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces prepárense para ese viaje en estos próximos minutos. Entonces aquí les muestro nuevamente a tres grandes, pues hay muchos, pero Paul Ehrlich, doctor Langley y el doctor Alfred Joseph Clark, este de acá, mira, me lo pongo grande, que, digamos, aportaron muchísimo para el entendimiento de cómo los fármacos interactúan con los tejidos y causan los efectos. Entonces, en farmacodinámica atendemos a estos intereses, mecanismo de acción de los fármacos, intensidad, el efecto farmacológico, el efecto terapéutico y los efectos indeseables, fundamentalmente, ¿cierto? En cuanto a, digamos, el cómo, el mecanismo de acción, pues hay fármacos que
causan un efecto farmacológico y en consecuencia un terapéutico por diferentes mecanismos. Por ejemplo, aquí están los diuréticos osmóticos como el manitol, la glicerina, por ejemplo, que causan un efecto, ¿no?, de diuresis, ¿no?, como el caso del manitol, lo damos en algunos cuadros, para que esto se disminuya el volumen, un edema en algún lugar, en algún tejido. Y ellos alcanzan su efecto diurético por sus mismas propiedades osmóticas. El manitol es una partícula osmóticamente muy activa, se excreta muy activamente en el riñón y de riñón entonces atrae muchísima agua. Entonces digamos que el mecanismo de acción es consecuencia de sus mismas propiedades físico-químicas osmóticas y causa el efecto diurético. O sea, es un mecanismo. Hay otros cuyo mecanismo de acción se basa también en sus propiedades físico-químicas ácido-bases. Es decir, una hidróxido de aluminio, una milanta, pues disminuye la acidez del estómago porque pues, el óxido de aluminio y el hidróxido de magnesio son hidróxidos, pues van a reaccionar con los radicales hidrogeniones y forman agua, y de esa manera los hidrogeniones se disminuyen en el estómago, es decir, se aumenta el pH y disminuye la acidez gástrica. De esa forma es que funciona. Entonces el mecanismo de acción está en virtud de sus propiedades físico-químicas ácido-bases. Igual, algunas resinas fijadoras que se dan para disminuir algunas patologías biliares o también para mejorar la excreción, la eliminación, la depuración de lípidos. Entonces también tienen la misma función, es basada en sus propiedades físico-químicas. Hay algunos que son agentes oxidantes o reductores, normalmente antisépticos y desinfectantes, pues que son capaces de oxidar o reducir, por ejemplo, muchas sustancias de un virus o un hongo o una bacteria, principalmente las bacterias, y de esa manera, pues actúan, destruyen el microorganismo, y entonces los antisépticos que se usan pues en los seres vivos, ¿no?, en las manos y demás, para limpiar las heridas o un campo quirúrgico, de esa manera funciona. O en el caso de los desinfectantes, para aplicar en objetos inertes, ¿no? Bandejas, camas, camillas, quirúrgicas, etcétera, etcétera. Pisos, paredes, ¿no? Ejercen su efecto oxidante o reductor por sus propiedades físico-químicas. Algunos astringentes y emulsentes que están en muchas cremas, ungüentos, preparados dermatológicos, digamos, tienen un comportamiento de barrera física, ¿no? Un protector solar, estamos hablando de un protector solar. Él tiene sustancias que son astringentes y emulsentes que tienen esas propiedades de formar barreras, ¿no? Otros fármacos, también por sus características químicas, son capaces de interactuar con otras sustancias y causar efectos quelantes de metales, como es el caso, por ejemplo, de las tetraciclinas. Una tetraciclina, ¿qué hace? Pues ella precipita metales y causa efectos, y se usa con ese fin en algunos casos y con otro fin en otros, como lo veremos más adelante. El EDTA también es una sustancia que está en los tubos de ensayo para poder anticoagular una sangre que se le da con un paciente. Ese tipo de sustancias también son considerados fármacos de uso diagnóstico. ¿Y qué es lo que hace el EDTA? Pues precipita el calcio y evita que se coagule, toda vez que el calcio es es un cofactor coagulante. Bueno, y finalmente, y no menos importante, sino el más importante de todos, la mayoría de los fármacos causan sus efectos porque interactúan con estructuras de tipo receptor, ¿sí? De tipo receptor, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí bien? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, del libro de el concepto de receptor, la gran idea de la farmacología, no es un libro en realidad, es un artículo honrando a los farmacodinamistas que aportaron
en el entendimiento de lo que es el receptor y la teoría de la interacción fármaco-receptor. Se publicó en el 2006 ese artículo, publicado en Audit Journal of Pharmacology, y dice esto que yo ya se los había mostrado en otra clase: el concepto de receptores para la farmacología, lo que la homeostasis para la fisiología o el metabolismo para la bioquímica, y proporciona el marco básico, ¿no? El framework, y son las grandes ideas sin las cuales es imposible entender de qué se tratan los temas de farmacología. Y ahí menciona, trate de imaginar un curso de farmacología que no mencionara los receptores. Eso no es farmacología. Y algunos otros apartes que me parecen interesantes, que creo que son importantes para introducir el tema del receptor como la principal, digamos, blanco con el cual interactúa un fármaco y causa efectos. Entonces, fíjense ustedes, dicen los efectos terapéuticos, ya estamos hablando de contexto clínico, y tóxicos de los fármacos resultan de sus interacciones con las moléculas en el paciente, ¿ok? Entonces, no son para nada despreciables, es decir, son muy importantes, ¿cierto? Bueno, y menciona varias cosas ahí. Esta idea, digamos, de interacción molecular se resume en el término de receptor, es decir, ese receptor es el blanco principal del fármaco, de muchos fármacos, de la mayoría de los fármacos que prescribimos a nuestros pacientes. Y por supuesto, interactúa en diferentes niveles: celulares, tisulares, orgánicos, sistémicos, ¿cierto? Y en el órgano mismo, en el organismo mismo, ¿cierto? Bueno, otra parte muy importante: los receptores se han convertido en el foco central de la investigación de los efectos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Eso es digamos, el tema, el objeto de estudio de la farmacodinámica. El concepto de receptor tiene importantes consecuencias prácticas para el desarrollo de fármacos y para llegar a decisiones terapéuticas en la práctica clínica. Y hay que atender a lo siguiente: de acuerdo a lo anterior, los receptores determinan en gran medida las relaciones cuantitativas entre la dosis o la concentración del fármaco y los efectos farmacológicos. Ojo, mire, dosis, concentración del fármaco, ¿no es cierto?, los efectos farmacológicos. Los receptores son responsables de la selectividad, no es especificidad, pero sí selectividad, de la acción del fármaco, ¿sí? Los receptores median las acciones de los agonistas y los antagonistas, siendo que los agonistas activan estos blancos terapéuticos y los antagonistas no lo activan, pero sí interfieren en la capacidad que tiene un agonista para activar el receptor. Es decir, el antagonista no permite que el agonista active el receptor, ¿vale? Son cosas muy importantes. Hay otros fármacos que se unen en un sitio diferente, pero también en el receptor, y pueden ser moduladores alostéricos del receptor. Vamos a ver todo esto con más detalle. Era para simplemente introducir, digamos, la importancia, el contexto, ¿no es cierto?, de lo que son los receptores y otros blancos farmacológicos. Bien, hablando de el receptor farmacológico, yo debo decirles que si ustedes leen en los textos de farmacología, ustedes van a encontrar que los receptores propiamente como están descritos son unos, pero hoy en día se habla en un sentido amplio de los receptores incluyendo otras moléculas. Voy aquí, por ejemplo, a escribir aquí, solo para explicar lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que, bueno, en el sentido muy purista, el receptor, ¿sí?, es esa sustancia que cuando se une un fármaco a él, ¿cierto?, entonces va a causar un efecto. Pero ese efecto, causa ese efecto porque el fármaco, al unirse en el receptor sufre unos cambios, y esos cambios terminan desencadenando una cascada de eventos,
celulares, intracelulares, que terminan en el efecto, ¿vale? Esa es la forma, digamos, más purista de lo que es el receptor. ¿Mm? Pero hay otros receptores que no hacen eso. Hay unos que son, por ejemplo, receptores que son de tipo canal. Estoy dibujándolo por la parte transversal, ¿no es cierto? El canal ahí constituido por proteínas, diferentes unidades de proteínas, y aquí está la luz del canal. Y entonces llega un determinado fármaco, ¿cierto?, a una parte de ese canal que se considera en el sentido amplio también como un receptor, y este se abre o se cierra o se mantiene cerrado por la acción de esta sustancia. Entonces este canal iónico también es considerado hoy día en el sentido amplio como receptor. Los farmacólogos puristas hablan de que esto no es un receptor, hablan de que este es un blanco farmacológico. Es un blanco farmacológico, ¿vale? Pero no es un receptor propiamente dicho. Algunas otras sustancias que llamamos en el sentido amplio receptores son las enzimas, ¿cierto? Son las enzimas. Y entonces resulta que pues una enzima de esta forma, vamos a suponer, ¿cierto?, tiene por ejemplo, el centro catalítico acá, y llega un fármaco, ahí, un fármaco A, interactúa con ese centro catalítico, inhibiéndolo o induciendo la actividad de esa enzima, y en el sentido amplio esa enzima es considerada receptor, pero desde el punto de vista purista es considerado un blanco farmacológico. ¿Vale? ¿Sí me estoy explicando, mis estimados? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces digamos que esto sería el receptor y los demás que no son esto son blancos farmacológicos. Muy bien. Listo, ahora sí. ¿Cuáles son, digamos, las características que describen a un receptor y qué, digamos, condiciones se dan, ¿no?, en esa interacción entre el fármaco y el receptor o sus blancos farmacológicos? Porque algunas veces todo esto que se va a decir aquí es válido para los otros blancos farmacológicos o receptores en el sentido amplio. Normalmente, la interacción es relativamente selectiva. ¿Eso qué significa? Que normalmente pues va a haber un fármaco que se une a un tipo o de pronto a 2 tipos o 3 tipos de receptores, ¿sí? Hay algunos que ya son menos selectivos, que se unen a 4 o 5. Pero de todas maneras es importante que quede claro 2 cosas, que no son tan específicos, pero también no son tan inespecíficos. Hay cierta selectividad de unión entre el fármaco y un tipo de receptor, ¿vale? Normalmente ese receptor es una pequeña macromolécula biológica de carácter proteico. Muchas veces, casi que todos estos, tanto el receptor propiamente dicho, de una membrana celular o de una membrana nuclear, o las subunidades de un canal iónico o la misma enzima, son de carácter proteico, que tienen todos ellos diversas localizaciones, y los grupos funcionales de estos receptores con los grupos funcionales de los fármacos son los que interactúan. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque esa interacción entre el fármaco y el blanco farmacológico, receptor o no, blanco farmacológico, es muy importante. Entonces, digamos, pasa a ser muy importante la estructura, y se habla de necesidades estructurales específicas, ¿sí? Tan es así que hoy en día sabemos, desde hace un buen tiempo, que no es lo mismo tener un fármaco levógiro o un fármaco destrógiro. Es decir, la estereoisomería hace la diferencia. Como tampoco es lo mismo un cis o un trans, ¿cierto? La isomería geométrica también hace la diferencia. Lo que estoy diciendo es que podría ser perfectamente un levógiro, por ejemplo,
la dobutamina levógira, que la vamos a ver más adelante cuando veamos farmacología cardiovascular. La dobutamina es un agonista adrenérgico de acción directa, selectivo beta 1, aparentemente, pero vamos a ver que lo que le damos a nuestros pacientes realmente es una mezcla racémica. ¿Eso qué significa? Que hay dobutamina L, es decir, levodobutamina, y hay destrodobutamina, ¿cierto? O desdobutamina. Resulta que la levógira, en términos, digamos, prácticos y sencillos, es predominantemente vasoconstrictora. Tiene una acción predominantemente vasoconstrictora. Constriñe varios vasos. Eso lo veremos después, solo para mostrarle la diferencia. Y la destrógira es predominantemente vasodilatadora, para que ustedes vean que hace definitivamente la diferencia. ¿Ok? Bien. Muy bien. La unión entre el fármaco y el receptor normalmente, para muchos fármacos, es reversible. El fármaco se une al receptor o blanco farmacológico y se separa. Algunas veces no se separa, se establecen uniones fuertes, no covalentes, pero uniones fuertes, y cuando se separa es porque las uniones no son tan fuertes. Entonces, de eso es que está hablando esta transparencia. Cuando la unión es reversible, es porque los enlaces que se establecen entre el fármaco y el receptor son de muy baja energía, fáciles de romper, como los enlaces iónicos, hidrofóbicos, interacción dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerzas electrostáticas de Van der Waals. Yo sé que a usted no les dice mucho eso, a mí tampoco, lo entendería mejor un químico, pero basta con que entendamos que son uniones de baja energía fácilmente reversibles, ¿ok? Para muchos casos. Y esa unión normalmente es disminuida por la energía cinética inherente del fármaco. ¿Eso qué significa? Que el fármaco en realidad no está rígido en su estructura, sino él tiene un movimiento propio y de acuerdo al ambiente en que esté, él se mueve, él no es estático, es una cosa rígida, no. Y ese movimiento natural que él tiende a separarlo del receptor o blanco farmacológico. A eso es que se refiere esa última parte. Bueno, bien. Existen, bueno, varias localizaciones, lo hemos dicho, esto es para ilustrar cómo existen diferentes tipos de receptores, ¿sí? Y diferentes localizaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un clásico metabotrópico, es decir, un receptor acoplado a proteína G, son llamados receptores metabotrópicos. Hay varios receptores metabotrópicos, receptores acoplados a proteína S, a proteína Q, a proteína I. Entonces, dependiendo de la proteína G a la que esté acoplada, pues van a tener funciones diferentes, mecanismos de señalización diferentes. Son muy abundantes en el organismo. En muchas células, casi todas las células, se puede decir, tienen receptores acoplados a proteína G y en consecuencia son potenciales blancos de los fármacos que nosotros administramos. También podemos tener receptores acoplados a sistemas enzimáticos, ¿no? Varios como la insulina, los péptidos natriuréticos, las citocinas, algunos neurotrópicos, interferones, ¿sí? Y hay fármacos que se unen a todos ellos, ¿ok? También podemos tener receptores que son liberadores de calcio, que están en el retículo, y ahí tenemos receptores que son receptores para ligandos endógenos, que se producen normalmente en el organismo, pero también que pueden interactuar con fármacos que nosotros le administremos a nuestros pacientes. Bueno, ahí encontramos varios tipos de fármacos. También hay receptores que se unen a canales iónicos. Esos son los receptores, digamos, blancos farmacológicos, considerados por algunos estos y no estrictamente receptores. Y son muchos. Los vamos a ver durante el transcurso de este semestre. Muchos canales iónicos son blanco farmacológico de los fármacos, y entonces
pues hay que aprender, hay que retomar eso que ustedes aprendieron en fisiología. Vamos a ver los canales GABAérgicos, serotoninérgicos, colinérgicos, adrenérgicos, dopaminérgicos, tanto del sistema nervioso central como el del sistema nervioso periférico, entre otros. ¿Ok? Bueno, también a nivel nuclear tenemos receptores que regulan la transcripción, por ejemplo, y estos pueden ser estimulados o inactivados, ¿no? Como todos estos, ¿vale? Muy bien, ahí encontramos sustancias como corticoides endógenos, pero también los corticoides que tenemos como medicamentos, estrógenos endógenos y andrógenos endógenos, como los exógenos que damos como medicamentos, las hormonas tiroideas endógenas y las que damos nosotros como medicamentos, y el retinol, también importante, un medicamento que actúa a nivel nuclear. ¿Hasta aquí bien? Vale. Sí, señor. Muy bien. Aquí mostrar unos blancos, que de pronto aquí no mostré, que son enzimas propiamente dichas, que son blancos farmacológicos. Entonces, por ejemplo, tenemos enzimas como la acetilcolinesterasa y el fármaco que la inhibe, la fisostigmina, el aldehído deshidrogenasa, el disulfirán, la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, el hidrofolato reductasa, el metrotexate, el hidrofolato sentasa, las sulfamidas, la OPA-descarboxilasa, la carbidopa, la fosfodiesterasa inhibida por las antinas, la monoaminoxidasa por la niacinamida, la plasmina por el ácido tranexámico, la tirosina hidroxilasa por el alfa-metiltirosina, la transpeptidasa bacteriana por penicilinas y cefalosporinas. Todas estas las vamos a ver, mayor o menor grado, la xantina oxidasa por el alupurinol, y hay muchísimas enzimas en el organismo que pueden ser manipuladas farmacológicamente. Aquí es mi invitación, es a que ustedes vuelvan a la fisiología, vuelvan a la bioquímica y comiencen a repasar pues las funciones de estas enzimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, repasemos un poco lo que sería la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa, pues como su nombre lo dice, pues es una esterasa de la acetilcolina. Y lo que hace es romper los enlaces ésteres ¿de qué? De la acetilcolina. Yo pregunto a ustedes, ¿qué es la acetilcolina? ¿Aló? Un neurotransmisor. Un neurotransmisor, muy bien. ¿En qué parte encontramos ese neurotransmisor? Muy bien, en las hendiduras sinápticas. ¿Pero de qué sinapsis? Las colinérgicas, me dirás, ¿cierto? Pero ¿dónde, por ejemplo, encontramos, a ver, díganme, ¿dónde hay una sinapsis colinérgica en nuestro organismo? Un ejemplo. Una placa motora. En la placa motora, muy bien, doctor. En la placa motora hay actividad colinérgica, ¿cierto? Y como lo decía la otra doctora, en la hendidura sináptica hay acetilcolinesterasa. Y tiene la principal función, la acetilcolinesterasa, de degradar la acetilcolina para controlar la hiperestimulación de la sinapsis. Es decir, para que no se pase la acetilcolina de grado de estimulación de los receptores. En el caso de la placa, tenemos los receptores NM, es decir, los nicotínicos musculares, ¿no? Entonces, aquí, solo para darles un ejemplo, estoy introduciendo el tema. Entonces tenemos, digamos, los nicotínicos. Los nicotínicos hay de dos tipos, los NN y los NM, ¿cierto? Los NM. Los NM son los que están en la placa motora y es un tipo de los receptores para la acetilcolina, ¿cierto? La HO, la famosa HO, ¿cierto? Los receptores para la acetilcolina son los nicotínicos y los muscarínicos. Muy bien, los muscarínicos, ¿cierto? Los muscarínicos, 1, 2, 3. Bueno, hay varios. Estos son metabotrópicos y estos son canales. Estos son canales de sodio, principalmente. Entonces, el NM se encuentra en la placa neuromuscular
y el NN se encuentra en los ganglios y otras sinapsis del sistema nervioso central. ¿Ok? Bueno, entonces, y ahí actúa la acetilcolina, pero también la acetilcolinesterasa, que lo que hace es ir y degradarla. Tun, tun, tun. ¿Y por qué la degrada? Para controlar la magnitud de la estimulación de estos receptores, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos fármacos como la neostigmina, fisiostigmina, piridostigmina, que utilizamos para inhibirla. Y la inhibimos para que se incremente en algún momento, cuando queremos que haya incremento de actividad colinérgica en algunos tejidos, ¿cierto? Porque estamos, digamos, interviniendo a un paciente, necesitamos que la acetilcolina trabaje más en un momento determinado. Bueno, pero también hay sustancias tóxicas como carbamatos y organofosforados, el baigón y otros insecticidas y pesticidas que inhiben la acetilcolinesterasa, la pueden inhibir tanto que se incrementa demasiado la actividad de la acetilcolina, que me causa los síndromes colinérgicos que pueden llegar a ser letales. ¿Ok? Para que ustedes tengan idea de cómo fármacos tipo Profe, o sea que la fisostigmina podría utilizar personas que tengan tono muscular o así, ¿entiendes? ¿Cómo? O sea que si la fisostigmina lo que hace es inhibir la Fisostigmina. A ver, repite, profesora. Fisostigmina. fisostigmina. Eso, muy bien. Bueno, inhibe la acetilcolinesterasa. Uh-huh. Eso significa que no va a haber una enzima que degrade la acetilcolina en la placa motora, ¿cierto? Entonces, lo que quiero preguntarle es que si ese tipo de fármaco se utiliza en pacientes con bajo tono muscular. Sí, de hecho, pues se utiliza en algunos esquemas para la mastenia gravis, algunas drogas, piridostigmina, fisostigmina, neostigmina, para hacer diagnóstico de la misma miastenia gravis, ¿de acuerdo? Y sí, y también se utiliza cuando el anestesiólogo ha utilizado relajantes musculares de placa, es decir, bloqueadores. El anestesiólogo a veces se ve en la necesidad de bloquear los músculos del paciente para poder acoplarlo al respirador, porque le va a hacer una cirugía, va a estar en anestesia profunda y pues el paciente necesita estar, digamos, en control de su función respiratoria con un respirador. Y para que no haya barotrauma, es decir, para que el paciente no pelee y pues él de todas maneras no va a estar consciente, entonces necesariamente es importante relajar el músculo esquelético y se relaja para que haya una adecuada función del respirador y el paciente se acople a él fácilmente. Pero llega un momento en que el paciente ya fue operado y hay que despertarlo y al despertarlo necesita respirar por su propia cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le da fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, para que comience a incrementarse la acetilcolina y la acetilcolina desplace al fármaco. Por ejemplo, voy aquí a hacer una ilustración, suponiendo, ¿no?, que este sea el fármaco y aquí una parte del receptor en donde se acopla un fármaco, que es el receptor, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que es un análogo del curare, vamos a suponer que es el vancuronio. El vancuronio, entonces llega a esa parte del receptor del canal nicotínico NM muscular de la placa, se une a él, ¿cierto? Y él va a impedir que la acetilcolina se una. Es llamamos antagonista, porque es lo que hace, como lo leímos hace un rato, se une a esa parte del receptor
del canal, ¿cierto? Y esa parte es justamente donde viene, vamos a ponerla, vamos a dibujar aquí, vamos a suponer que esta sea la acetilcolina, ¿cierto? Esta es la acetilcolina aquí, chum, es ella, acetilcolina. Vámonos aquí la A de acetilcolina. Ella viene y se mete acá. Cuando se mete acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué me causa? La contracción, es lo normal que ella hace. Se mete acá, entra sodio, potencial de placa, entra calcio, contracción muscular. Eso es lo normal. Pero el anestesiólogo necesita relajarlo y entonces le da vancuronio. ¡Tum! Le da vancuronio, llega ahí, impide que la acetilcolina interactúe con el receptor y no hay contracción. Entre más moléculas de estas hay, más receptores son bloqueados, la acetilcolina se queda chupando dedo, no puede hacer lo que ella sabe hacer, y entonces el músculo se va relajando, relajando, relajando. El anestesiólogo acopla a su pacientico al ventilador, todo muy bien, la cirugía. El cirujano dice, doctor, ya estoy acabando, en 15 minutos, está. El anestesiólogo comienza a superficializar al paciente, hay que despertarlo y hay que restaurarle su función muscular. Entonces, ¿qué hace? Le da una de estas droguitas y entonces, ¿qué pasa? Él comienza a aumentar, aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y hay por todos lados acetilcolina al punto que hay más moléculas de acetilcolina que de vancuronio y entonces lo desplaza y el vancuronio sale del organismo y se restaura la función de la acetilcolina. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se unieron todos? Sí, ¿Se sí. unieron con el vancuronio? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bueno, eso yo lo tomo como un sí. Bueno, muy bien. Creo que ya se fueron la mayoría. Vamos a probar, vamos a probar. A ver, vamos a llamar a alguien aquí. Vamos a llamar a ver, dame el 13. El 13 es Cristina Isabel. ¿Cristina Isabel está? Sí, doctor, qué pena, es que en la casa, qué pena, doctor. Pero sí estoy. Zula, justamente la ley de Murphy, ¿no? Le pegué, Cristina. Sí, doctor, yo estoy en la clase. Es que en la Ay, casa están de cumpleaños, pero yo estoy acá. pero sí estabas escuchándome ahorita lo que estabas explicando, ¿o no? Sinceramente, no. Cristina se fue, ella se fue, se fue a comer pastel, torta. Bueno, entonces, ¿sí ven? Ahora vamos a preguntarle a David Quintero. David, 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 David. Aló, sí señor, qué pena. Es que no Bueno, tenía los audífonos puestos y no se escucha en mi computador, entonces tengo que bueno, colocarlos. voy a fingir que le creo. ¿Se entendió lo que dije? Sí señor. ¿Seguro? ¿De qué estaba hablando? A ver, David. Lo último que le entendí es que estaba explicando lo de la relación con lo que el médico con el anestesiólogo era lo que yo estaba prestando. Ajá. ¿Y se entendió por qué se usa la fisostimina o alguno de esos inhibidores de acetilcolinesterasa? Sí. No con claridad, doctor, pero yo lo No repaso con del libro de claridad. Uribe. No con claridad. ¿Quién me entendió con claridad? Jesús Andrés. ¿Jesús Andrés me entendió con claridad? No está Jesús Andrés, ¿sí ve? ¿Qué yo les decía? Juliana Helves, ¿me entendió con claridad? No con claridad, pero sí iba ahí. ¿Qué no me entendiste de este ejemplo que estoy dando acá? ¿Cómo? No, no hablo yo, doctor. No le escucho bien. Qué pena. No, aquí, no. ¿Quién no le escucho bien? ¿Qué? ¿Hello? No, y no estaba prestando atención, esa es la verdad. ¿Quién esto entendió bien? A ver, de pronto, Mayerly Navarro. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Y me podrías decir si
¿Has entendido esto que expliqué acá? Doctor, sinceramente, no he podido prestarle atención porque hay una novia aquí en mi casa que pues no me ha permitido prestar atención hacia la clase y también pues estoy ocupada con la cocina. Qué pena. ¿El novio está en la clase, en la casa? No, mi novio no, es mi familia, doctor. Ah, la familia. Sí, doctor. Entonces estás preparando algo rico y delicioso. Es algo así. Mientras yo estoy aquí hablando de farmacología, tú cocinas, pues de pronto, ¿no? Uno entiende, ¿no? A veces la cocina, pues es más ligera, ¿no? Bueno, pero pilas y mis estimados, porque, digamos, estas cosas que estoy dando de introducción son muy importantes para que ustedes puedan, digamos, comenzar bien el tema de farmacodinámica, ¿ok? Bueno, como les decía, quedó comprobada mi hipótesis, que la mayoría no me estaba prestando atención. Profe, esto para confirmar, estos receptores enzimáticos los tomamos como blanco farmacéutico, ¿cierto? No, farmacéutico no, farmacológico. Blanco farmacológico. Exactamente. Gracias, profe. No, con gusto. Doctor, Sí. para hacer como un repaso de lo que estaba diciendo, a ver si comprendí bien. Vale. Lo que usted nos estaba diciendo era que a partir de el fármaco que se administró, lo que hacía era competir en los receptores colinérgicos, en los receptores colinérgicos, y no permitía que la acetilcolina se uniera. Entonces generaba un efecto inhibidor, ¿sí? A ver, ahí le explico. ¿Sí está viendo lo que estoy haciendo? La fisostigmina me va a bloquear la acetilcolinesterasa, ¿vale? Al bloquear la acetilcolinesterasa, entonces la acetilcolina comienza a aumentarse y desplaza al vancuronio. Fíjense que entonces el anestesiólogo dio fármacos. Primero dio el vancuronio, que es un bloqueador. Se une al receptor nicotínico, ¿cierto? El receptor nicotínico, que es un canal de sodio. ¿Y para qué se une? Justamente para que no entre el sodio, y al no entrar el sodio, no va a haber contracción. Entonces este vancuronio lo que primero hace es disminuir la contracción muscular, ¿cierto? Disminuye la contracción muscular porque se ha inhibido la entrada de sodio, ¿cierto? No hay contracción muscular, ¿por qué? Porque el vancuronio comenzó a ocupar todos los receptores nicotínicos que cuando son activados, ¿activados por quién? Por la acetilcolina. Causan entonces un bloqueo de la acción de la acetilcolina. ¿Y eso para qué? Para que se relaje el músculo, para que el anestesiólogo pueda acoplar el paciente al respirador. Pero cuando quiere revertir, sacar el vancuronio del receptor, entonces inhibe la acetilcolinesterasa para que la acetilcolina ya no sea solo una molécula no más, sino un montón de moléculas. ¿Por qué? Porque no, como la acetilcolinesterasa no la está degradando, entonces hay moléculas de acetilcolina por todos lados. ¿Sí están entendiendo? Y entonces cuando hay moléculas de acetilcolina por todos los lados, pues entonces consigue desplazar al vancuronio. Y entonces finalmente la acetilcolina llega acá y consigue incrementar la contracción muscular, restaura la contracción muscular y el paciente puede respirar por su propia cuenta. O sea, la fisostigmina haría lo contrario del vancuronio. Correcto. ¿Sí vieron? La fisostigmina inhibe la acetilcolinesterasa para que la acetilcolina se incremente y desplace el vancuronio. El vancuronio disminuye contracción, la acetilcolina incrementa contracción. ¿Vale? Ahora sí, doctor, sí, señor. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Dejémoslo por ahí, mis estimados, ya estoy un poco cansadito. Entonces nos vemos, si Dios lo permite, el martes, ¿vale? Listo, doctor, muchas gracias. No, con mucho gusto. Doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Nos aconseja estudiar principalmente este tema de
Goodman o de Uribe? No, farmacodinámica es mejor que lo estudien por... A mí me gustan 3 textos que se complementan muy bien para farmacodinámica. Goodman, Catson y Rand. Rand es muy buena en esta parte de farmacodinámica, ¿vale? Hay algunas cosas que también muestro de la Velázquez. Recuerden que estos textos no son son para consultarlos, ¿vale? Entonces, la de Uribe no, la de Uribe para esto, yo muestro algunas cositas como estos tablas y todo eso, y eso lo pueden estudiar. Pero la comprensión más importante de esto y de lo que se viene va a ser más con otros. Mira, pues quiero mostrar, por ejemplo, este es de un texto que, digamos, yo tengo de Terry Kenakin, un matemático farmacólogo, y después comienzo